19 horas. 19 horas en punto. Bienvenidos a esta emisión de Estereotipos. Es una emisión especial de su programa de confianza. Que mamila sonó, pero bueno, es Nadie dice de su programa de confianza. De verdad nadie lo hace. Te lo juro por Dios que nadie lo hace. Luis Ernesto González, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, tú, mi querido Chochos. Muy bien también. Ana, por favor, déjate ver. Déjate ver que es un programa especial, Ana. Sí, nada más déjenme, yo también me voy a conectar aquí. ¡Ay! Hola. Está ya Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Nuestra querida estereoproductora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo están todos? Pues yo espero que bien. Mira, ya empieza a haber gente que se empieza a conectar. Voy a saludar rapidísimo. Vladimir Gaff, Karen Noemí, Camila Viveros de Castro, Ale Howard, Marisela Ibarra, Erika Pérez Ochoa, Vladimir ya lo había mencionado, Carla Díaz, Checo Galván. Esto no me lo quería perder. Qué bueno que no te lo quieras perder, ni tú ni nadie, Checo. Mira, también nos está viendo Ana Luisa Medina Frías, Chochos. Mira, qué casualidad. Ahí está también Ana Mari González García, Diego Argo, Karen Noemí, no sé si le había mencionado, pero dice hola, saludemos. Hoy tenemos un programa especial, vamos a irnos tendidos como bandidos. Antes que nada, Chocho, saluda bonito a la gente. ¿Cómo están? Es que quiero agradecer que no estamos en la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias. Quien entendió, entendió. Les agradezco a todos su confianza y qué bueno que están con nosotros. Hoy tenemos un programa especial porque dicen que en esta vida el timing es todo y pues dada esta polémica y esta circunstancia, tío, ¿quieres decir algo? ¿Por qué lo de la Segunda Guerra Mundial? Es un chiste local con mi esposa, pero pues luego se los cuento. Me sacaste de onda, tío. Perfecto. Nosotros queríamos, bueno, más bien queremos hacer esto porque somos padres de familia, en el caso de Ana Luisa y en mi caso. En el caso de Luis Ernesto no tiene hijos, pero tiene una esposa que es maestra. Y a los tres nos llama mucho la atención y nos importa mucho el tema de el regreso a las clases presenciales. Dicho lo anterior, estuvimos localizando y gracias a Sofía Ramírez, que me ayudó mucho a poder contactar a nuestras invitadas del día de hoy, pudimos concretar de manera muy rápida, porque esto lo planeamos desde el jueves pasado. Al día de hoy hicimos y armamos este programa especial que sé que les va a interesar a todos. ¿No es así, Ana Luisa? Sí, vamos a tener hoy con nosotros a dos representantes de estos movimientos importantes que se están dando. Bueno, un movimiento, ¿no? Presencial es esencial y Abre mi Escuela. Vamos a tener a Tamara y vamos a tener a Gonis hablando con nosotros y con todos ustedes para que preparen sus preguntas, sus dudas, sus opiniones. Este espacio es abierto para que den sus opiniones. Siéntanse libres de decir lo que quieran, lo que se les ocurra con respecto a estamos a favor, estamos en contra, las preguntas, dudas que surgen de todo esto que es abrir escuelas. Entonces, se me hace súper importante tener a estas dos representantes para que nos aclaren todas nuestras dudas y podamos platicar con ellas de pues esto que es tan importante. Ok, y hay una parte importante que me gustaría decirle a la gente. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a permitir primero que tanto Gonis como Tamara nos presenten lo que es este movimiento de Abre mi Escuela y presencial es esencial. Ahora sí que vamos a dejarlas exponer el punto. Creo que es muy importante conocer su punto de vista. Y después pues vamos a empezar el intercambio de preguntas y respuestas. ¿Cuál es la única regla? La única regla, y lo digo porque hoy Chocho estuvo a bien hacerme llegar la entrevista de, ¿cómo se apellida este David patán? Páramo. David Páramo. De este patán, que es un gato, que es un irrespetuoso, y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ser respetuoso con la gente que está en el programa. Entonces, se valen de verdad todas las preguntas que quieran hacer, de cualquier tipo de preguntas se deben, se pueden hacer. Lo único que sí le pedimos a toda la gente es que sea con respeto hacia nuestras invitadas. Y si no disponen de otra cosa, mi querida estereoproductora, mi querido Chochos, le damos acceso a Gonis Borbolla y Tamara Niebla. Están con nosotros. Ok, ya está. Gonis, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Hola Tamara, bienvenidas a Estereotipos. Gracias por aceptar esta invitación a su humilde programa. No somos no somos un medio masivo como en la televisión o en el radio, pero somos un medio que está teniendo mucha captación de gente que nos ha preguntado y por lo mismo
quisimos formar y hacer este programa. Y si es de mucha más calidad, ¿eh? Bueno, eso sí. Y resolverle las dudas a muchísima gente. Les estábamos diciendo ahorita que estaba empezando el programa que ustedes dos encabezan un movimiento que es Abre mi escuela y Presencial es esencial. Nos gustaría que por favor, quien quiera que empiece, nos explique un poco cómo nace, o sea, cómo se forma, cómo se conocen ustedes dos, cómo se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera, y pues su caso de éxito, porque ustedes ya tienen un caso de éxito. Tamara, ¿quieres empezar? Bueno, pues si quieren les platico un poquito. Yo más que encabezar parte de Presencial es Esencial o Abre mi Escuela, soy una figura más en este proyecto, ¿no? Y creo que eso es lo padre de este proyecto, que se ha formado, la parte de Presencial es Esencial, se formó principalmente de padres de familia preocupados por la situación actual de esta incertidumbre de cuándo van a volver los niños a la escuela y las vivencias, bueno, de cada uno de ellos. Entonces, yo pertenezco a una escuelita, obviamente ahí nos estamos dando cuenta desde cómo le están pasando los papás, cómo le están pasando los niños, cómo le estamos pasando como escuela, los maestros, etcétera. Y nos surgió la necesidad, pues, de alzar la voz y poner el tema sobre la mesa, abrirnos al diálogo. Pensamos que hacía mucho tiempo que no se tocaba el tema y pensamos que el primer paso era tocarlo, más allá de quien estuviera a favor o en contra, que se volviera a abrir el tema. Y creo que eso se logró con mucho éxito. Entonces, nosotras lo que hicimos fue que empezamos a contactar algún medio o algo para ir abriendo el diálogo. Y por otro lado, los papás de un colegio se unieron, abrieron un chat, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y al mismo tiempo buscamos entre escuelas apoyarnos, hicimos como una red de colegios para ir platicando sobre el tema, para ir abriendo diálogo con autoridades o buscando las vías. Y ahí entonces conocemos que Gonis tiene un caso de éxito y lleva su proyecto y de alguna manera, pues nos integramos. Y ahora sí, pues le cedo la palabra a Gonis para que les platique su versión o su parte de la historia. Gracias, Tamara. Así como lo dijo Tamara, es padre porque lo que hemos logrado, se ha logrado, o sea, juntando muchos actores comunes que identificamos la misma necesidad y ha sido muy padre porque no nos ha costado ningún trabajo integrarnos y hacer trabajo en equipo. Tamara y yo hace 15 días no nos conocíamos de nada y sí, la verdad es que ha sido padrísimo porque hoy sentimos que como que nos conociéramos de toda la vida y parece que no parece más bien, está clarísimo que lo que nos une es este interés por la educación, ¿no? Entonces, Abre mi escuela surge en noviembre y surge a raíz de que logramos abrir estancias infantiles para niños desde chiquitos hasta 5 años, 11 meses en San Luis y nos damos cuenta, las abrimos con un miedo pavoroso como dueñas de escuelas y nos damos cuenta que sí se puede. Y entonces decimos, ¿cómo podemos tener este conocimiento y guardárnoslo? O sea, necesitamos empezar a correr la voz y ayudar a que esto en México se sepa. Y conforme empiezas a hacer eso, te das cuenta que hay muchísima información que sustenta lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, pero que por alguna razón los mexicanos todavía no la tenemos viva como decía Tamara, en nuestras conversaciones, ni en la organización de las políticas públicas. Entonces, pues decidimos así, también con un poco de miedo, decir, sí se puede, entonces hay que comunicarlo y lanzamos la pregunta así ligerita, oigan, ¿cómo ven si nos movemos para que abran las primarias? Y la respuesta fue, órale, va, sí. Y estoy hablando, el inicio fue entre escuelas que ya estaban abiertas. Entonces, aquí de este lado no es tanto unas escuelas privadas que están viendo cómo salvan su negocio, aunque así se originó. O sea, nosotros primero abrimos para salvar nuestro negocio porque es nuestro negocio y también es nuestro derecho. Pero la lucha ya de abre mi escuela inicia porque nos dimos cuenta que sí se puede y sabemos que hay
millones de niños en México que están teniendo educación deficiente porque no sabemos en muchos casos que sí se puede. Y así arrancamos. Ok, y perdón, tú me comentabas el otro día cuando nos conocimos, Gonis, que ustedes no han tenido un solo contagio desde que abrieron en noviembre Dentro de la escuela. dentro de la escuela. Ajá. En nuestra comunidad sí han habido contagios, pero Ajá. el chiste o cómo funciona es con unos protocolos bien establecidos y una comunidad comprometida. Correcto. Cuando tú logras esas dos cosas, comunidad me refiero padres de familia, maestros, o sea, es completa, la comunidad tiene que estar invertida en hacer lo que funcione y tus protocolos bien establecidos. Y ojo que no estoy diciendo dinero, porque en dinero no se necesita tantísimo como tendemos a pensar. De verdad se puede hacer con una inversión no tan grande. Pero lo que descubrimos es que el primer filtro es en casa y si los papás hacen bien el filtro, entonces no permites que el virus entre a las instalaciones. Y así es como hasta ahorita hemos podido proteger a nuestra comunidad. Ok, gracias. Ana. Por ejemplo, ahorita hablando de las medidas de seguridad, quiero que vamos a ver, ahora sí que en totalidad las cosas. Estas escuelas de las que estamos hablando son escuelas pequeñas, estamos hablando de un preescolar o se está hablando también de escuelas ya con un mayor número de niños. Mira, en San Luis las que abrimos, o sea, que no son escuelas, son estancias infantiles, son puros niños en edad preescolar, porque son niños de estancia infantil. Pero ¿qué crees? Coahuila tiene 130 escuelas, hay algunas de 700 alumnos, desde preescolar hasta secundaria. Y tienen la misma, y ellos desde septiembre, nosotros abrimos en noviembre, ellos están abiertos desde septiembre y no han tenido complicaciones. El secretario de Educación reporta que no han tenido quejas ni de los maestros ni de los padres de familia. 181 escuelas. 130. 130, perdón. Okay. Abiertas, las 130. Abiertas, las 130. Y perdón, tío, nada rápido. En los 3 niveles, o sea, quiero hacer hincapié en esto. Los 3 niveles, o sea, primaria, bueno, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, ¿correcto? No, preparatoria no, hasta secundaria. Y no es que todas las 130 escuelas tengan todos los niveles, pero sí hay escuelas que tienen preescolar, primaria y secundaria. Preparatoria, de preparatorias no tengo noticias. Correcto. Ok, vamos a empezar, aunque ya empieza a haber comentarios aquí en el chat. Hay, por ejemplo, nos hablan del Sendy Quetzali, que ya abrió desde agosto y es nivel preescolar y maternal. Nos están comentando, por ejemplo, que en Francia, que se empezaron a abrir las escuelas ahora en febrero, cerraron 400 por temas de contagios. Obviamente tenemos un poco de todos comentarios. Voy a empezar quizás con lo vital, y lo vital es el tema de la salud. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben de garantizar para que no haya contagios? Son protocolos muy establecidos. En nuestro caso, cuando nosotros queríamos abrir hace mucho la escuelita, ¿no?, en la que yo pertenezco, no pudimos, obviamente, porque nosotros también somos estancia infantil y preescolar, y de pronto en la Ciudad de México las estancias infantiles dejaron de ser esenciales, pero no sé si recuerdan que se iban a abrir en julio y de pronto ya no se pudo. Entonces, cuando eso sucedió, nosotros ya teníamos listos una serie de cursos que se tomaron en la página del IMSS, teníamos al personal capacitado, teníamos las medidas preventivas que platicamos, incluso hicimos una comisión de salud con pediatras, con nutriólogos, con psicólogas, y entre todos formulamos un protocolo. Ya que estaba ese protocolo, que además lo basamos de protocolos que habían en su momento publicado el IMSS, la SEP, organizaciones internacionales que ya tenían programas o escuelas abiertas, y lo aterrizamos. Entonces, básicamente tiene que ver con muchísima higiene, ¿no? Estar lavando las manos continuamente, filtros, como dice Gonis, hay un primer filtro en casa, un primer filtro a la hora de la llegada,
el personal en su totalidad tiene que tener cubrebocas, careta o lentes. En el caso de los niños más pequeños, hay o sea, digamos que se dice que los menores de 6 años, los niños menores de 6 años, no está como el cubrebocas, no es algo que se tenga que usar porque puede ser contraindicado. Entonces ahí puede haber un debate. Lo que quiero yo decir aquí es que Gonis, por ejemplo, nos platicaba que en su escuela sí lo usan, ¿no? Hasta donde entiendo. Ahorita Gonis que nos platique cómo lo hacen. Pero lo que yo quiero decir es que justamente el abrir ahorita esos diálogos es ponernos de acuerdo con todos estos conocimientos de los protocolos bien hechos de cada quien, ¿no? Ponernos de acuerdo en qué sí vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Y que sí, todos tienen el mismo principio básico, ¿no? Aquí, por ejemplo, le incluimos el tomarle la oxigenación a los papás, ¿no? Eso es lo que íbamos a hacer, porque entonces no solamente sea la temperatura la que nos marque. A los niños se les tomaba la temperatura. Ese sería como lo que nosotros teníamos, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, que teníamos cómo iba a recibirse los alimentos, cómo se iban a limpiar, cómo se iba a hacer todo ese tema, ¿no? Tener las aulas, se iban a estar lavando no solamente una vez cuando se fueran los niños, sino que habían como distintos formatos de cómo hacerlo. Los niños iban a estar en microcélulas, ¿no? Dentro del mismo colegio para que no se, entre ellos no se combinaran. O sea, en fin, había como para poder hacerlo tenemos que caer en cuenta que vamos a tener que innovar y vamos a tener que tener las cosas bien claras y los protocolos bien establecidos, pero vamos a tener que regresar de una manera muy distinta a lo que era antes. Si creemos que vamos a regresar como antes era, va a ser imposible. O sea, esa es una realidad. En ningún momento quisiéramos poner a ningún niño ni ningún miembro de la comunidad en riesgo. Entonces yo creo que de ahí parte como esa parte. No sé si Gonis les pueda platicar sus protocolos que los tiene como... Es que tengo varias preguntas que se nos están juntando y son importantes. Perdón que las interrumpa, pero vamos a darle paso un poquito a poco con las preguntas. Una es, ¿cuál es el control del personal, sobre todo quienes llegan en transporte público? ¿Cómo se controla ese tipo de situaciones, ¿no? Que se me parece complicado. Y la otra, ¿hay apoyo para las familias contagiadas? Bueno, con respecto a la primera, estas personas que se mueven en transporte público para ir al súper, ¿cómo lo controlan? Tiene exactamente la misma lógica. Yo salgo al súper en transporte público, regreso a mi casa, ¿qué tengo que hacer? Se sigue la misma lógica, ¿no? Entonces, cada escuela, lo decía Tamara, que ellas se sentaron y hicieron su comité de salud, nosotros tenemos el nuestro, y la comunidad va decidiendo. De entrada, nosotros les propusimos a las chicas que venían en transporte público que cambiaran de ropa, que tuvieran unas batas en la entrada, o sea, recorrimos la posibilidad de batas, la posibilidad de tener un cambio de ropa en la escuela y la posibilidad de rociarse con una solución que es para desinfectar. Al final, entre la comunidad, entre nuestro comité de salud, determinamos que todos nos sentíamos cómodos con la idea de que se rociaran. Ellas dijeron que preferían que la bata no y que cambiarse de ropa no, que preferían y que no les importaba que las rociáramos a morir. Y entonces ellas entran, las rociamos a morir, zapatos y todo, y ya, que es cuando tú vas al súper, pues ¿qué haces antes de entrar a tu casa? ¿No? ¿O qué haces entrando a tu casa? Te lavas las manos, te voy a decir una cosa, hay estudios que dicen que es un poco innecesario ya, o sea, cuando empezó la pandemia era muy necesario limpiarse los pies, o sea, eso decían que había que limpiarse los pies al entrar a un lugar, sanitizar el súper, y conforme han pasado los meses, han dicho que no era necesario, ¿no? Que no es necesario rociar el súper y así, pero bueno... sin embargo, con la nueva cepa, la sudafricana, la brasileña y la inglesa, se ha demostrado que se tiene que regresar ese protocolo de lavado de todo, porque es mucho más contagioso. Perdón que te interrumpa, Tamara, porque de verdad estoy muy contento porque la gente está participando muchísimo.
Voy a hacer dos preguntas muy rápidas. Uno, Ana, se nos quedó sí, una pendiente sí, de Ana sí. Luisa. No sé si, No, acabemos con la de Ana, para adelante. que no me acuerdo cuál es, pero me acuerdo que eran dos. Sí, la otra es cómo se apoya, cómo apoyan a las familias que se hayan contagiado. ¿Vas, Tamara, o voy? No, adelante, Gonis, tú que tienes ya la experiencia. El llevar a los niños a las escuelas implica un riesgo. La propuesta es, nadie tiene que llevar a sus hijos a la escuela por obligación. Okay. Tenemos que establecer sistemas híbridos y además dar la opción de quién quiere presencial y quién quiere quedarse en su casa, porque la estructura familiar cambia, o sea, hay muchísimos estilos de estructuras familiares y de comunidad que hacen imposible determinar una sola manera. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? El encierro ahorita les funciona a algunas personas, pero a otras personas no. Y lo que hay que hacer es encontrar la manera de darle lugar a todos los grupos de personas. Entonces, tú como escuela no puedes apoyar a las familias que se contagian, porque entonces sería el cuento de nunca acabar, o sea, es dificilísimo. O sea, vayan, escuelas y colegios no tenemos la capacidad para hacer eso. Más bien, los papás tienen que hacer un compromiso y la comunidad hace un compromiso serio de cuidado y de respeto a los protocolos. Eso, pues, baja muchísimo el tema de los contagios, pero al final, cada quien se hace responsable de las enfermedades que se generen en su familia. Y la parte empática, ¿no? También como la parte emocional de estas familias que estén pasando por un momento difícil, creo que como colegio, como comunidad, tenemos que estar abiertos a escucharlos, a contenerlos y a estar ahí, ¿no? Como no estigmatizar también. Bueno, sí. Justo de lo que acabas de decir, Tamara, me surgen dos preguntas. Una que iba a ser antes y esta. La primera, para el control de las maestras, y no solo maestras, ojo, creo que cuando hablamos de una escuela tenemos que pensar que es maestros, o sea, docentes, vamos a decirlo así, y equipo de apoyo, porque puede ser administrativo, nanas, etcétera. ¿Va a haber control de PCRs? Punto número uno. Si va a haber control de PCRs, ¿quién paga esas PCRs? Y segundo, en la parte empática, yo me pongo a pensar en una maestra que su hijo no estudia en una escuela privada, estudia en una escuela pública, y que la maestra va a tener que ir a trabajar, por un lado, pero va a tener que dejar a su hijo en la escuela pública. A nivel de empatía y de cuestión emocional, ¿cómo gestionar ese tipo de situaciones? Mira, por ejemplo, ahorita que estamos en el sistema online, estamos viendo como tan complicado que los niños muchas veces en este sistema de televisión o incluso que tengan el dispositivo para online o demás. Pero tenemos en nuestra comunidad una maestra que le estaba rebasando esta parte de la televisión, por ejemplo, no estaba sintiendo que su hijo aprendiera, o sea, pero independientemente de que fuera, o sea, bueno los programas o demás, este chiquito no se estaba enganchando, no estaba pudiendo cumplir con los horarios y dijimos, adelante, puede utilizar nuestras clases online, ¿no? O sea, vamos a apoyar en ese sentido. O sea, creo que es pensar en comunidad. Ahora, si estamos hablando de escuelas públicas y privadas, nosotros no estamos haciendo una diferencia en que nosotros queramos que abran las privadas como prioritarias. Esto es un llamado para que todas las familias que estén pensando como nosotros, en que los niños necesitan regresar a sus espacios por cuestiones psicológicas, emocionales, de rezago escolar, para que exista menos abandono pues de las clases, ¿no? Está habiendo también mucho abandono escolar a ciertos niveles. Lo que estamos nosotros proponiendo, y yo quiero decir que principalmente mi expertise, ¿no? Aunque hablo por todos los niveles, mi expertise es más la primera infancia. Nosotros consideramos que de alguna manera tenemos que dialogar cómo vamos a regresar y tenemos que entender que las escuelas, tanto públicas como privadas, van a haber unas que ya tengan cierta infraestructura para volver y otras que no tanto. Pero no me clavaría en que sea una cosa de que todas las privadas están listas y todas las públicas no lo están. Porque hay públicas que probablemente ya estén, ya tengan la infraestructura y haya que trabajar en otras. Pero el que pudiéramos abrir algunas de esas escuelas nos podrían permitir
que sean centros de control, por así decirlo, pueden ser espacios donde podemos pilotear y demostrar que esto se puede, que así como dice la CDC, ¿no? No son las escuelas el primer lugar o el primer foco de contagio en las familias, y que podamos poder apoyar en el sistema en el tema de la salud mental. Perdón, de verdad, perdón, pero es que me llama mucho la atención que dices que las escuelas no son principal foco de infección. Desde que empezó Del COVID. No, por eso, del COVID, porque no han convivido. O sea, no se puede decir que son principal. Es que te voy a decir qué pasa. Mi esposa es maestra. Desde que empezó la pandemia a la fecha, no he tenido ni siquiera una gripa. Y ella tampoco. Cuando estaba yendo a la escuela, las gripas eran a tiro por viaje. Claro, hoy no pueden decir que las escuelas son los principales centros de contagio de COVID, porque cuando se empezó a hacer el contagio masivo del COVID, se cerraron las escuelas. México sí, pero yo hablo de diferencia en otros países, no Austria como pero a lo que voy es, yo creo que los niños son un factor altísimo de contagio en las familias. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado y sobre todo en un virus que además todavía se tiene que aprender mucho de cómo se contagia el virus. En la parte, o sea, la revista de Lancet sacó, justo, desmintió eso que estás diciendo ahorita. Porque en un inicio se pensó que los niños eran superportadores. Hay una palabra que... Super spreaders. Super spreaders. Ajá. Pues sí, eran como superportadores. Y entonces, conforme fue pasando la pandemia y se fueron haciendo estudios, hoy por hoy se sabe que no son los principales portadores. Que sí lo son, que sí se contagian, no estoy diciendo que no. Pero no es tan fácil como se cree. Es más fácil que una familia que tiene a sus hijos en casa, si sale algún miembro de la familia por algún motivo a trabajar o al súper o demás, regrese y traiga el virus, porque se contagie más de adulto en adulto, a que el niño lo traiga a casa. Y eso sí está documentado internacionalmente y pueden buscar. Los invito a checar las páginas, de verdad, de la UNESCO, del UNICEF, meterse a Google Scholar, que está re fácil, así meten pandemia, bla, bla, sale un chorro de información de esto. O sea, eso ya se súper desmintió, que no estoy diciendo que no exista. O sea, se tienen que tomar medidas, por supuesto, pero no son los superportadores. Amara, a ver, ahí te va. Mira, yo lo que quiero hacer es que cuando termine el programa, tratar de mandarles, si ustedes me hacen favor de hacerme llegar ligas de esos, de artículos de The Lancet y artículos de otras, del CDC y de otras muchas cosas, nosotros los vamos a compartir en nuestras redes. Por supuesto. Hay un tema importante que es, ¿qué pasa con las autoridades? O sea, ¿qué pasa con la SEP? Que yo creo que esta pregunta nos la puede contestar Gonis. ¿Qué pasa con la SEP y qué pasa con la Secretaría de Salud, Gonis? O sea, ¿cómo le hicieron ustedes? Porque ya sabemos que empezaron a tratar de abrir a la brava o querían abrir a la brava la próxima semana y eso no va a pasar. Entonces, ustedes hicieron algo para que eso pasara. ¿Qué fue lo que hicieron? Nosotros hicimos algo para que cosa pasara. Para que estuvieran en un diálogo con la SEP y con la Secretaría de Salud, con alguna instancia gubernamental, no importa si fuera a nivel local, estatal o federal, pero tuvieron que tener algún diálogo para que les dijeran, puedes abrir y no voy a llegar al día siguiente a clausurarte, ¿no? Pero esos son dos temas distintos. Ahorita que Gonis, si quieres, te platique más a fondo, pero una cosa es nosotros que queremos llegar al diálogo y otra cosa es... No, por eso, la pregunta era para Gonis. Particulares. No, a ver, no, es que no me entendí. Entendí, yo sí. ¿Sí me entendiste, Gonis? Perdón. A mí se me quedaron varios temas pendientes anteriores. Parezco viejita. El tío decía, ¿qué hace la maestra que tiene 3 niños y que su colegio particular ya la llama a trabajar? Yo te pregunto, ¿y la chava que trabaja en la zona industrial? ¿Y la que tiene una peluquería? ¿Y la señora que atiende el puesto en el mercado? Y por eso es importantísimo que la conversación se ponga sobre la mesa. Ese es el punto 1 que tenía pendiente de responder. ¿Cómo se ve que eres Miss, Gonis? Sí, ¿verdad? Tienes Muevo todo las manos. Apuntado muy bien. Y tienes todo apuntado. Perfecto, nos encanta. Sigue. Y luego, hay un estudio súper interesante que hizo el Reino Unido
de niños que viven con adultos, niños que sí van a la escuela. Y no solo se descubrió que no transmiten el virus a los adultos con los que viven, sino que además estos adultos, y tengo el estudio, se los voy a compartir, estos adultos están mejor protegidos contra cosas como la influenza e incluso contra el COVID. Y esta es la información que te digo que no está en nuestras manos y que yo me pregunto por qué no está en nuestras manos. ¿Por qué no nos ha llegado? ¿Por qué seguimos creyendo que los niños nos van a contagiar a todos? Y el siguiente punto, y te puedo explicar también por qué los niños no comparten, no transmiten tanto el virus. Existe una explicación médica que no sé la terminología médica, pero así explicado para personas como nosotros, yo lo resumiría en que tiene que ver con la proporción del tamaño. Sí se contagian, pero proporcionalmente a su tamaño. Su capacidad pulmonar es una, y entonces lo que sacan ellos es una cantidad pues diferente a la que sacamos los adultos. Perdón, te interrumpo nada más ese punto. Lo entiendo perfectamente. Vamos a suponer, este pulmón es distinto a este pulmón. Caben menos virus que en este. El problema es que la convivencia del hijo con el padre no es tanto lo que le pueda dar, es la cantidad de tiempo. Entonces, podrá ser muy poco, pero va a ser constante. Al final, la carga viral va a ser mucha. Porque no es de que traiga 10 virus, los expulse y se quede sin virus el niño, sino que es constante. Pero hablo de la transmisión entre pares en la escuela. Lo que podría ser una transmisión entre adultos mucho más rápida y en la escuela no se da tanto, que era lo que decía Tamara. Las escuelas no son el foco de infección que se pensó inicialmente porque los niños entre ellos no se comparten el virus como nos lo compartimos los adultos. Okay. Y vamos ahí al siguiente punto. Y para mí es nuevo, ¿no? El interés superior del niño. Está en nuestra Constitución y en muchos tratados internacionales que cuando tenemos un tema como el que estamos viviendo ahorita, en el que hay muchos actores afectados, por el primero que tenemos que ver es por el niño. Es por el chamaco. Y después resolvemos todo lo demás. Y no es que le hicimos al revés, porque cuando empezó el COVID no lo conocíamos y pensamos que iba a ser como la influenza, pero ahora ya lo conocemos un poco mejor, ya sabemos que no, en niños no se comporta como la influenza y aún así no hemos cambiado la decisión de un inicio. Y entonces es como si yo dijera, aquí tengo 2 pelones, todos los pelones se van a tener que quedar, no van a poder salir ni van a poder ir a sus trabajos. Okay. Nos metemos en casa. Y los que sí tengan pelo, sí van a poder. Okay. ¿Cuánto tiempo tardarían los pelones en reclamar su derecho a salir? Inmediatamente. Inmediatamente. Yo no voy a contestar eso. Los niños no tienen voz. ¿Por qué? Porque somos los adultos los que les damos voz. Y actualmente los adultos de esta generación ya nos tardamos muchísimo en darles voz a nuestros niños, porque ellos tienen exactamente los mismos derechos. No podemos cuidar a los adultos a costa de los derechos de los niños. Tenemos que cuidar a los adultos, sí, pero no vulnerando los derechos de los niños. Eso me queda clarísimo. A ver, de verdad, la gente pregunta mucho y quiere respuestas. Dicen puntos específicos, puntualmente, ¿cuáles son los puntos específicos para preparar a cada escuela y avanzar a un regreso de clases presencial? Gonis, dinos tu paso 1, 2, 3, hasta que lo lograste. Es largo. Tengo un protocolo que diseñamos junto con la Secretaría de Salud, COEPRIS y la Secretaría de Educación aquí en San Luis, que les puedo compartir con mucho gusto. Y tiene absolutamente todos los pasos. Y quien quiera entrar a Abre Mi Escuela es parte de la información que estamos compartiendo. No tienes que participar activamente, pero estamos compartiendo esta información e incluso vamos a hacer foros en los que vamos a explicar cómo lo logramos. Pero el paso más importante, el que yo pienso que nadie se puede saltar, que es el que mencionó Tamara, es crear tu consejo de salud, tu comité de salud, que tiene que estar conformado cada escuela por padres de familia, por miembros de los maestros y directivos. Y entre todos, entonces, ir acomodando las piezas con las que se cuentan. Ok.
Oye, Gonis, me encanta lo que dices de este protocolo que existe y déjenme comprometerlas un poco al aire con la gente que nos está viendo, porque de verdad, ahorita voy a mencionar varios comentarios rápidos para que vean cómo hay un poco de todo. Quiero comprometerlas con la gente, y perdón que lo haga, para que después de que termine el programa ustedes también se puedan meter a este video que se queda grabado en nuestra página de Facebook a contestar las dudas que está haciendo la gente, independientemente de las que pongamos ahorita sobre la mesa, para que toda la gente que está haciéndonos el favor de seguirnos y de hacer sus comentarios, pues se sienta que los estamos pelando, porque sí los estamos pelando, ¿no? Sí, claro. Y voy a hacer algunos comentarios rápidos. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo uno que dice, hay un estudio del BMJ, que con todo respeto no sé qué quiere decir BMJ, pero es el que hizo el estudio, donde más de 50,000 niños dieron positivo en enero en Israel e Italia. Por ahí también nos comentan, cada escuela debe hacer el protocolo o deben de unirse para ir a la SSA. Nos preguntan, eso lo pregunta Noelia Sebas. Dice, ya están abiertos los colegios en varios países en América Latina, entre ellos Costa Rica y Argentina. Nos comenta Xochitl, Montse Xitlol. Es que me las ponen complicadas, de verdad. Oye, a ver, espérame, tío. Ahorita vas a seguir leyendo esas preguntas. Está bien, Sí. nada más. Quedó inconclusa la respuesta de las autoridades de la Secretaría de Salud y el gobierno y la SEP para que ahorita la contesten, porque viene al caso con lo que acaba de hacer. Claro. Otro comentario, y podría empezar a mencionar muchísimos nombres, nos está viendo Patricia Lomelí, Gina Reyes, Carlos Guerrero, Gloria Celis, o sea, en serio, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Dice, por ejemplo, discusión inútil, nos dicen por aquí, Fer García, discusión inútil. Finalmente, que cada quien asuma su responsabilidad y riesgo, yo no voy a exponer a mis hijos. Oscar Tello dice, mi hija es la mejor en su escuela y quiere regresar, pero mi deber es protegerla y proteger a mi comunidad. Como personal de salud no puedo enviar a mi hija a la escuela. Creo que ese es un punto también muy importante. Los que son gente que se dedica a la salud y que no la puede llevar. Dice Karen Michoa, soy médico y tengo hijos de edad escolar, 7 y 8 años. Han tenido casi un año para explicarles de qué se trata todo esto. Pensando en que un día van a regresar, he insistido en el adecuado uso de cubrebocas, lavado de manos, guardar sana distancia, porque habrá un momento en el cual ya no estaré yo presente. Estarán solos y esa educación nos toca a todos como padres. Son los dos puntos de vista, desde el punto de vista, vamos a decirlo, médico. Mireille Cortés nos dice, este nuevo coronavirus vino a golpear a México. Los estudios en donde no representan las escuelas un peligro son de otros países. Es un riesgo que no podemos tomar aún. El sistema de salud necesita un respiro. Hay mucha gente afuera esperando continuar sus tratamientos, cirugías, consulta, porque todo salud es COVID. O sea, hay que ver que también es un tema de salud. Sí. Y como estos, muchos comentarios. Pero un tema que se me hace muy interesante es el que estaba ahorita en la mesa y que decía Chochos, en particular el tema con la Secretaría de Educación Pública. Ese creo que es muy importante también platicarlo. Bueno, ¿puedo hablar con total honestidad? Simón, bueno, aquí en estereotipos decimos la neta. Aquí no hay censura de ninguna especie. Nosotros entramos pensando que era responsabilidad de alguien. Todos los estados, y incluso a nivel república, hay unas que se llaman mesas de salud o comisiones de salud, y están conformadas por secretarios de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, por el gobernador o el presidente, y se supone que ahí se toman las decisiones que tienen que ver con el tema COVID y que nos afectan a todos. Y entonces, de entrada, pues uno piensa que lleva ahí su solicitud y ahí se va a definir. Lo que yo he descubierto, y esto es a título personal, no estoy diciendo que así sea, pero es la sensación que yo he tenido, que es una cuestión de voluntad. Tú llegas con el secretario de salud y si no tiene voluntad te dice que es responsabilidad del de educación, y si no tiene voluntad te manda con el gobernador, y si no tiene voluntad te dice que es federal. En cambio, si logras ganar como la voluntad, esto que estamos haciendo, para mi gusto, es como un ejercicio súper importante, que es lo que decía Tamara en un inicio, de poner la conversación sobre la mesa, porque hay gente que cree que cuando hablamos de abrir las escuelas es para que todos los niños, sin importar las condiciones de su familia, vayan a la escuela. Y no, el chiste es encontrar las soluciones que les permitan a todos estar seguros y sanos emocionalmente y físicamente, ¿no? Entonces, lo que hemos descubierto es que es una cuestión de voluntades, y cuando logras entrarle a alguien y decirle,
compadre, revísalo, porque la historia no va a perdonar y hoy hay suficiente información. Entonces ya no hay cómo decir, es que yo no sabía, porque la información está ahí y cuando te toca tomar decisiones necesitas conocer la información. Y entonces como que empiezan a querer saber y a querer, y así fue como al final aquí en San Luis nos encargaron este documento. Políticamente es un tema muy, muy costoso y estamos coyunturalmente en un momento complicado porque para muchos estados es año electoral. Nadie quiere tomar la decisión y equivocarse. Es algo súper difícil. Pero en Abre mi Escuela lo que nosotros promovemos es que hay que decirle a las autoridades que no están solos, ni económicamente, ni en tema de esfuerzo, que hay una sociedad civil que entiende que ellos no mandaron pedir la pandemia, que la pandemia nos llegó a todos y que todos tenemos que entrar al quite por los niños de México y nos tenemos que sentar y tenemos que ver qué hay que poner y ponerlo y qué hay que hacer y hacerlo, ¿no? Entonces tú dices, las voy a comprometer, al contrario, nos vas a dar la oportunidad de transmitir el mensaje y con muchísimo gusto lo vamos a hacer porque lo tenemos así como misión. Ana, tenías una pregunta para ellas, por favor. Sí, es que aparece una pregunta puntual en varios de las personas que nos están viendo y básicamente es, hay un comité, o sea, son un comité ustedes, por llamarlo de alguna manera. Dentro de este grupo de personas, padres de familia, porque no son las escuelas, son padres de familia que están moviendo esta apertura. ¿Hay un médico? Hay muchos médicos. Hay muchos médicos. ¿Qué tal? Te echaron un montón. Muchos médicos. Muchos. Ok, cuéntanos. Hay Ingo de médicos. Hay infectólogos pediatras. Exacto. Ok, cuéntanos y de edad eso. adulta. O sea, hay infectólogos pediatras vulnerables que tienen nietos y que las implicaciones de abrir las escuelas los va a afectar en la organización de su familia para ver a sus nietos. Pero ellos ya conocen el virus, ya conocen cómo funciona en los niños y ya conocen, que Tamara les puede hablar ampliamente de eso, de las afectaciones que el encierro prolongado está provocando en estos niños. Porque cuando el encierro se propuso, ¿cuántos meses pensaron ustedes que iba a durar? En serio, en serio. O sea, les dijeron... Hasta Semana Santa, después de Semana Santa. ¿No? Nos lo fueron aplicando y después, no sé cuándo y después, ¿no? Al principio de la pandemia, me acuerdo perfecto que en los primeros Zooms que se hacían, hicimos como una apuesta de cuándo se terminaba todo esto. Yo puse en noviembre del año pasado y todos me dijeron, estás loco, esto se va a acabar antes, hombre, en junio ya estamos listos, no sé qué. Y la realidad es que yo he escuchado, este día ha sido como muy movido en información, porque también se basan en un tema que trataremos más tarde, que son las vacunas, que decían, no, es que ya cuando la gente está vacunada, y otros decían, no, no es cierto, aunque la gente esté vacunada, esto no se va a terminar. Entonces, yo decía, pues, ¿saben qué? Que estaría muy bien que si seguimos vivos, pues vivamos, digo yo. Esa es mi opinión. O sea, mucha gente no estar de acuerdo, pero si estamos vivos tenemos que vivir, porque es como si salgo aquí a la calle y me atropello un camión y pues fue porque salí. Pero Ana, todavía no tenías ¿te faltaban preguntas? Es que hay una cantidad impresionante. Yo lo sé. A mí hay una que, perdón, la tengo que leer ahorita, porque es pregunta ruda y a mí las cosas rudas me gustan. Y échala. Nos dice Lorena Román, ¿por qué la urgencia de las escuelas particulares de abrir ahora? ¿Fue porque este mes son las inscripciones? ¿Por qué no se apresuró en enero? ¿Cuál es el interés real? A lo mejor no de ustedes, sino de todo el movimiento que está existiendo. Y creo que es una pregunta muy interesante. Justo cuando son las reinscripciones y todo este ingreso de lana, de repente las escuelas, no, ya hay que abrir. Hay un interés económico, a lo mejor no en el caso de ustedes, pero en el caso en general hay un interés malsano, por decirlo de alguna manera. Tamara. Yo creo que en principio no es un tema económico, porque como les decíamos, nos preocupan los niños tanto de escuelas públicas como privadas. Sí, por otro lado, las escuelas chicas están en peligro de extinción, hay que decirlo. Claro. Eso implica que mucho personal de colegios se van a quedar sin trabajo, o sea, el desempleo va a incrementar. Y bueno, eso no es diferente a muchas otras industrias, porque pues de alguna u otra manera se han podido abrir campos. Pero esta causa no comienza a partir de ese móvil, porque además no está empezando en febrero, que son las inscripciones. Llevamos
desde hace mucho tiempo tratando de buscar los canales, la manera, de entrada de entender cómo se come esta situación, cuándo va a empezar. Si ahorita estábamos hablando de, yo creo que esto ya para enero agarra, entonces las escuelas pues ahí van aguantando y viendo cómo le van a hacer y tal, pero lo que ya no aguanta tanto es cuando se te acercan los papás a decir, oye, salgo y mi hijo que era súper sociable ya no quiere ver a nadie. Pero no hablo de que salgan de pronto a reuniones y demás, o sea, simplemente que vayan a la calle porque no lo puedo dejar con alguien. Vi el otro día, con todas las medidas y lo que quieras, a su prima, no la pudo saludar. Está teniendo terrores nocturnos. Pobre. Tiene ansiedad que, bueno, justo hace ratito que estábamos hablando de que si teníamos en el equipo un médico, nosotros tenemos el apoyo ahorita de un neumólogo pediatra del grupo ABC, que nos estaba platicando de cómo tuvo que empezar a recetar ansiolíticos a niños. Porque empezando como con cosas muy naturales y demás, pero porque los niños están presentando problemas psicológicos graves, donde ya estamos hablando justo de cuidar la salud de los niños, y la salud física es lo más importante, sí, pero ahora que sabemos que las escuelas no son el foco de contagio que creíamos, hay que cuestionarnos si nos vamos a también dar como cuánto tiempo más bien vamos a aguantar en que los niños tampoco tengan esos espacios donde van a poder restablecerse, digamos, psicológica, social y emocionalmente. Y de eso sí hay estudios también, o sea, hay estudios internacionales que nos hablan de las afectaciones y están habiendo ya casos de estrés postraumático. Entonces, no es un tema que no sea serio, no es un tema a la ligera. Ese es nuestro principal móvil, esa es nuestra principal preocupación como docentes, miembros de colegios, papás, porque yo soy mamá, ¿no? En fin, ¿no? O sea, va mucho más. Yo tengo un comentario y esto lo hemos platicado Ana, el tío y yo, que curiosamente muchas industrias en el mundo han abierto, o sea, la industria restaurantera, la industria del turismo, o sea, los aviones, hoteles, etcétera, etcétera. Y la escuela es la última, pero no nada más en México, en muchos países del mundo, la escuela, o sea, o la educación es la última. ¿Ustedes creen que es porque la gente está, a ver, ojo con lo que voy a decir, ¿ustedes creen que es porque la gente está cómoda o siente comodidad o seguridad al estar dentro de sus casas con los niños y decir, bueno, pues si ahorita me van a dar la clase, o sea, y lo digo trato de ser responsable con mi comentario, porque sabemos que tienen un daño, por ejemplo, mis hijos, yo tengo un hijo de 9, una niña de 13, y ellos están desesperados por volver a la escuela porque sé que la parte emocional, social, psicológica ya les está afectando. Entonces, lo que les quiero preguntar es, ¿ustedes creen que como escuela, o sea, la industria escolar es más que los niños? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué es la única industria, si lo queremos llamar así, que no ha arrancado como debe de arrancar? Yo creo que mucho tiene que ver con el miedo y la desinformación. Es decir, justo como en México, apenas estamos empezando a ver alguno que otro estudio, ¿no? Para ver, porque no hay todavía evidencia científica, por decirlo así. Nos vamos un poco con lo que todos nos decimos, ¿no? Unos a otros. Pero tenemos que hablar con la verdad. Hoy por hoy, no todos están del todo confinados. Y los que sí lo están, repito, no tienen por qué ir a la escuela si podemos mantener y que se nos exija a todos un sistema híbrido. Pero los que ya de alguna manera están teniendo algún tipo de intercambio, ¿no? Es donde podemos nosotros cuestionar el por qué entonces no estamos considerando la escuela como una prioridad, cuando la educación tendría que ser prioritaria. Independientemente, creo yo que la educación tendría que ser prioritaria, independientemente de que otros servicios o otros sectores estén abriendo. Pero sí, ahora que se han abierto más industrias o más sectores, ¿qué hacen esos papás que no pueden dejar a los niños con nadie? Recurren a esos abuelitos, recurren al vecino,
A las mini He escuelas. escuchado unas historias de que se llevan a los niños a la oficina, al trabajo, de que se los encargan obviamente al siguiente en edad en la casa, aunque sea la hermana de, ¿no? Adolescente, en fin, o sea, esto es un problema mucho más allá. Pero lo que creo, o sea, un poquito también es que la industria de, bueno, digamos más bien, la educación, ¿sí? Los papás o mamás o familias que están teniendo una necesidad ya, como hablando yo otra vez de la primera infancia, están buscando soluciones y están buscando soluciones en estas burbujas y en estas células educativas y demás. Entonces, de alguna manera ya están juntándose con otros niños en casa de alguien, ya están conviviendo entre ellos, pero con medidas pues que la familia en particular está poniendo, no está regulado, ¿no? Entonces, la necesidad existe y cuando existe una necesidad, la gente busca soluciones y luego las encuentra, ¿no? Entonces, eso es como otra razón para decir por qué no en unos espacios seguros, protocolizados, estandarizados, bien cuidados, como son las escuelas. Ana, ¿tenías una pregunta? Sí, es que ya se me juntaron demasiadas. Sí, a mí Pero hay también. algo aquí muy importante, retomando algo que comentaste, Gonis, anteriormente, que decías que entre niños no se están dando los contagios, ¿cierto? No, no es que no se den los contagios, ¿eh? Es que son proporcionales. Ok, Así, o sea, pero en una escuela donde hay niños, tiene que haber una cantidad de adultos también sí, claro. para dar clases, las nanitas que les ayudan, los de mantenimiento, los que están controlando la entrada, la salida de estos chiquitines, etcétera. Entonces, tengo aquí a bastantes maestras opinando al respecto y dicen, a nosotras no nos están tomando en cuenta, no nosotros como adultos y nosotros como el personal que estamos trabajando en la escuela, no nos están tomando en cuenta, porque estas personas sí tienen un riesgo importante a ser contagiadas. ¿Cómo se maneja ese riesgo? ¿Cómo se maneja en el dado Te caso? cuento. Es que es muy fácil cuando decidimos de verdad ponerlo en la mesa y pensarlo. ¿Cómo lo logramos para los restaurantes? Sí, ahí también hay. Hago un pequeño comentario. Tengo amigos restauranteros que han abierto y solo pueden abrir, solo si tienen espacios abiertos, llámese terraza, llámese patio, llámese jardín, y tienen un porcentaje de mesas que pueden estar siendo ocupadas. Esa es la conversación que tenemos que tener. ¿Okay? Justamente, mis grupos, por ejemplo, eran de 20 niños. Ya no pueden ser de 20 niños, nunca más, ¿no? Se tuvieron que abrir ventanas porque necesitamos estar en espacios que estén realmente bien. Y esa es la conversación que nos tenemos que... Yo lo que digo es esto, la solución no va a llegar sola. Entonces, tenemos dos opciones. Sentarnos a esperar a que se acabe el COVID, que puede ser 5 años, o empezar a ver cuáles son esas soluciones. Claro. ¿Cómo lo lograron los restaurantes? Los restaurantes, los que no tenían terraza, abrieron terraza, quitaron En la mesas. banqueta, están ahorita en las banquetas. Tenemos que adaptar. Exactamente. Sí, sí. Sufrieron una transformación los restaurantes y no están teniendo el mismo ingreso que tenían, pero se pudo. Es lo mismo con las escuelas y es lo mismo con los maestros. ¿Cómo puede la señorita que te atiende en el súper? Igual, y se me quedaron algunas cosas así pendientes de las conversaciones anteriores, pero creo que esta respuesta creo que ya quedó claro, las ¿no? maestras, yo quisiera decir algo, agregar algo rápido. Sí estamos pensando en ellas, y tan estamos pensando en ellas, Sí, claro. que me preocupa muchísimo que acabando esta pandemia, por las maestras de colegios privados, no sé a dónde van a regresar a trabajar. Va a haber un nivel de desempleo bárbaro. O sea, la persona que está opinando ahorita de que tiene miedo a ir a trabajar, digo, es muy válido y por supuesto que empatizo con su preocupación, pero también empatizo con todos ellos que ya no tienen chamba porque ya se cerraron sus escuelas. Cerca de 20,000 colegios están o cerrando, o ya cerraron, o están en peligro de cerrar, justo ahorita. Entonces, Y sí está duro. sí se puede encontrar la manera. O sea, en mi escuela, por ejemplo, hubo una maestra, los papás no querían ponerles el cubreboca a los niños de 2 a 3 años, porque
la CDC no lo recomienda, ¿no? La maestra dijo, si los niños no se ponen cubrebocas, yo no me siento segura, mi esposo tiene sobrepeso. Si no se ponen cubrebocas, no regreso. Los papás dijeron, los niños se ponen cubrebocas. Claro. Y este es el Es tipo una estira de y cosas. afloja. Exacto, es el Sí, tipo claro. de cosas que nos tenemos que Pensar en sentar a hacer. comunidad. Vámonos a la parte catastrófica. Una escuela. Yo quería Sí. del tema de antes, tío. porque Adelante, a mí me adelante. gusta. Y fíjate que me voy a meter solita en camisa de 11 varas porque ya se había pasado la pregunta. Pero yo creo que es importante mencionarlo. ¿Por qué el sector de la educación es el que se ha quedado quieto? Ujú. Y este es un tema bien delicado. Y quiero atinarle a la forma en la que lo expongo. La mayoría de los maestros en México son maestros de escuelas públicas. En escuelas públicas no estamos haciendo los ejercicios necesarios para que ellos sientan que pueden ir a trabajar y estar protegidos, ¿sí? Ellos ven que sus escuelas están como las dejaron en marzo. Tú vas a las escuelas privadas y ya todas hicieron las adecuaciones y cambiaron. No ha habido inversión ni ha habido movimiento para adecuar las escuelas públicas. ¿Qué pasa? Los maestros que están organizados en sindicatos dicen, no volvemos. Claro. Pienso yo que con justa razón. Y es ahí donde digo, necesitamos todos ponernos a chambear y decir, ¿qué necesitan nuestras escuelas públicas para que los maestros regresen? Entonces, ha faltado información, siendo así muy maquiavélica, no sé, a lo mejor, pero porque... ¿No será que el gobierno no quiere invertir en eso? Fíjate que no Porque creo. seguramente, no, yo creo que sí un poco. Yo creo que ahí hay muchas mañas. Con los sindicatos, yo creo que es un tema bien complejo. Le tocaste su tema favorito, al de las conspiraciones. Oh. Pero es que no creo que no quieran. Es que no tienen. Si nunca han tenido, ¿por qué ahora con pandemia van a tener? Y es lo que digo, que la sociedad civil necesitamos entrar al quite, porque entonces el tema no se va. Y ya, discúlpenme. No. Ya, Estás tenías que sacar. Estás Oye, aquí para exponer. Espérame, que yo iba a decir una cosa, chochitos. A ver, di. Estábamos hablando, voy a poner un ejemplo catastrófico, entre comillas. Dentro de los protocolos que ustedes proponen, de estas reuniones que han tenido con los comités de cada escuela, maestros, infectólogos y eso, ¿qué hacer o qué han propuesto cuando aparece un contagio en la escuela? Se aísla al grupo de personas que convivían con esa persona. Ok, esa es una. Y otra, esto sé que suena meme, y lo sé de antemano y ofrezco una disculpa si parece burla, pero es real. Todos los que hemos tenido la oportunidad de ver o convivir con niños pequeños, sobre todo pensando en kinder, no tanto secundaria y primaria, sabemos que a veces controlar a estas pequeñas criaturas del Señor es algo complicado, nada que a las maestras les tenga que enseñar. ¿Realmente creemos que no va a surgir el niño que de repente haga y salga persiguiendo a sus compañeritos diciéndoles COVID, 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 y en una de esas el niño tenga COVID? ¿Cómo evitar a un niño de 3 años que lleva un año encerrado que no llegue a abrazar a sus compañeros? O sea, sé que suena muy fácil diciendo, le dices que no, pero estamos hablando de criaturitas del Señor, por no decirlo mejor. Bendiciones, bendiciones. Tío. Bendiciones, eso es. Sí, ahí yo creo que es cambiar un poquito como el chip, ¿no? No podemos tratar a los niños con las mismas medidas que los adultos. O sea, esta parte de sana distancia y demás lo van a entender los niños más grandes. Los niños pequeños no. Eso estamos de acuerdo. Bonnie lo dijo. O sea, ir al súper, ir a una reunión familiar, ir a trabajar es un riesgo. Ir a la escuela también, con menor riesgo. Eso sí está comprobado. Pero los niños chiquitos, sí, vamos a poder ponerles ciertas medidas, protocolos, son súper listos en entender muchas de ellas, se están adaptando increíblemente a muchas cosas ya, y con tal de convivir son capaces de hacer muchos también. Pero finalmente son niños, y por eso, ¿no? Como lo que decíamos hace ratito, la discusión del cubrebocas, ¿no? La CDC no la recomienda, primero porque están respirando todo el tiempo ahí, son seres muy activos, y segunda, porque eso hace que se agarren la cara constantemente y justo es lo que no quieres, que se estén llevando las manos, que tocan tierra y todo el tiempo al lado.
Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros como adultos? Pues con los que tenemos experiencia con niños, tenemos que ser bien creativos para no hacer el evento traumático y demás, y buscar mecanismos para todo el tiempo estar llevándolos a lavar las manos, para si ves que uno se va a acercar al otro, decir, y todos levantamos las manos, y todos bajamos, no sé, ¿no? De alguna manera, digo, de que puede pasar, así como el señor que no se pone bien el cubrebocas y vas pasando con la carriola porque le saliste a dar una vuelta a tu hijo y dices, qué susto, me cruzó la banqueta, ¿no? Igualito que hay niños que no lo saben portar, hay adultos. O sea, lo que yo quiero decir es, son espacios donde pueden ocurrir cosas, pero no son los lugares del peligro masivo que creemos que son, ¿no? Y yo te tengo el ejemplo. O sea, nosotros tenemos 3 meses abiertos con esas criaturitas del Señor que sí hacen esas cosas de las que hablas, que sí de pronto se quitan el cubrebocas, pero que siguen las indicaciones, en muchos casos, mejor que los adultos. Claro, era lo que te iba a decir. Los niños, perdón, o sea, un niño de 5 años es mucho más inteligente y mucho más responsable que el imbécil que está como presidente en México. Yo nada más... Ay, pero no. Ponle un límite, por lo menos más alto al niño. Por eso. O sea, es como decir, el niño es más inteligente que la piedra. Pues sí va a ser más inteligente que la piedra. Escucha esto. A mí, ahorita estaban hablando de reuniones familiares. ¿Para qué nos hacemos tontos? La realidad es que yo no sé si llamarle doble moral, pero es bien fácil decir, no abran las escuelas. Pero ¿qué tal cuando se hace una carnita asada el fin de semana y van? Y, o sea, vamos a ser muy reales. Entiendo ¿Has hecho de esas y no me has invitado? Sí, y no te he invitado porque me caes mal. Pero a ver, no quiero seguir con ese tema. Ana, ¿tienes preguntas? Por favor, haznos preguntas. A ver, es que si vamos a estar hablando de la carne asada y de la reunión, etcétera, bueno. No, yo estoy hablando de la doble moral de la gente que o sea, y repito, hay gente que dice, esto lo voy a mandar cuando esto se termine y todo, pero la realidad es que hay mucha gente que está diciendo eso, pero que va a una carne asada. Sí. Pero si estamos hablando de una carne asada, es un grupo controlado donde tienes un cierto número de gente y donde tienes cierta distancia y donde quiero pensar que tienes entendido que tienes que seguir ciertos lineamientos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estoy hablando de una escuela de un tamaño, no quiero dar nombres de escuelas, pero en el poniente hay muchas, ¿no? Y vamos a hablar de generaciones de no 40 niños en una generación, no, de 200 niños por generación. Vista Hermosa, ahí te hablan. Pues vamos a poner, por ejemplo, el Vista Hermosa, vamos a poner ejemplo un Macenot, vamos a poner ejemplo un Monteverde, o sea, estamos hablando de generaciones que si tienes cierta cantidad de niños que no son 2 ni 3, donde necesitas más cantidad de profesores, donde necesitas más nanitas, donde necesitas más control, donde necesitas más gente atendiendo esta entrada de niños a escuela. Ana Luisa, lo que necesitas es más planeación. Exacto, es a lo que voy. No sé si la estrategia pudiera ser que, como lo decían en un principio, cuando empezó todo esto, la pandemia, yo me acuerdo que decían, regresando de vacaciones de Pascua, se va a ir por la letra A la F, lunes y miércoles, de la G a la no sé qué. O sea, no sé si un sistema escalonado pudiera funcionar en ciertas escuelas. Y otra pregunta también interesante aquí es, ¿quién decide? O sea, a final de cuentas, ¿quién va a decidir que las escuelas regresen? ¿Y qué escuelas están interesadas en abrir? Esa también es una pregunta que entra dentro de todo este debate. Gonis. Pues mira, ¿qué escuelas están interesadas en abrir? No te tengo el dato, te tengo que en Abre Mi Escuela hay muchísimas escuelas afiliadas. No hemos logrado todavía hacer contacto con escuelas públicas. Estamos negociando a ver conversaciones con el CENTE y ver de qué manera podemos apoyar para que se den las aperturas. Pero sí te puedo decir que hoy o sea, la realidad cambió del inicio, cuando se tomó la decisión, a hoy. Y lo que decía Tamara es muy cierto. El tema de las escuelas se cerraron para lograr una no movilidad. El tema de la no movilidad es una ilusión el día de hoy. Ya se acabó. No existe. En México no existe. Entonces, ya el cerrar las escuelas para que no haya movilidad carece de fundamento, ¿no? Tienes países como Holanda, por ejemplo. Holanda tuvo sus escuelas abiertas todo el tiempo. En enero hizo crisis,
cerró las escuelas, pero ¿qué crees? Primero cerró bares, restaurantes, puso toque de queda a todos los ciudadanos, tiendas, centros comerciales, clubes, todo. Ahora ya abrieron las escuelas, las bibliotecas, los centros de reunión para los niños y los jóvenes, restaurantes, bares, y todos los negocios siguen cerrados. Y esa es la congruencia que tiene que haber para que se justifique el cerrar las escuelas, ¿no? Y otra cosa que decían, y entonces abrieron las escuelas y las tuvieron que volver a cerrar. Eso puede volver a suceder, igual que en los restaurantes de pronto el aforo es de 50% y luego se tienen que ir al 30%, las escuelas también van a tener que funcionar con esa flexibilidad. Y yo te digo, una escuela de, ¿cuántos alumnos quieres? ¿3,000 alumnos? ¿5,000 alumnos? Al final se desprenden células. Tú tienes un cierto número de adultos responsables por niños desde antes de la pandemia y ahora. Y lo que tienes que hacer es acomodar tus piezas. Sí se puede, porque ese colegio que tiene 5,000 alumnos tiene 5,000 veces más espacio que el que podemos tener Tamara o yo. El chiste es, lo que tenemos que tener es voluntad, es encontrar el motivo para hacerlo. Y una vez que tienes el motivo para hacerlo, te sientas y lo haces. Porque no podemos decir que porque es muy difícil, nos vamos a sentar a esperar a que nos liberemos del COVID o a que estemos todos vacunados para empezar a hacerlo. Y te voy a decir, no es justo y de pronto esa es como una confrontación bien dura que el tema nos trae. No es justo porque se nota que hemos descuidado esta diferencia que durante años ha existido y que como mexicanos no nos hemos preocupado por atender antes y ahora se nota, pero pues ahí está nuestra chamba y ahí está nuestra tarea. Tío. En la parte de movilidad, Tío. perdón. Está contestando Tamara. Perdón, es que Tamara iba a decir algo, perdón. No, es que iba a agregar a lo que dijo Gonis de cómo ya estamos haciendo vida por todos lados y hemos dejado un poco la educación a un lado. Incluso el que pudiéramos abrirnos a la educación, si somos suficientemente responsables y le damos prioridad a eso, pudiera empezar a concentrarse más en cuidarnos justamente por la responsabilidad comunitaria, ¿no? O sea, Gonis nos platicaba justo de su experiencia y entonces tu chiquito fue a la boda del tío, pues no va a poder entrar, ¿no? Se va a tener que esperar un rato. 15 días, 14 días. Entonces, un poco también pueden ser las escuelas una forma de regular de manera comunitaria el que los niños estén más contidos, pero también las familias. Sí. Oye, perdón, voy a interrumpir un segundo porque quiero saludar a Sofía Husky. Sí. Gracias a Sofía, no la pudimos invitar por el aforo del Zoom y nos está viendo. Gracias por tu aportación también, Sofía, porque sé que tú has tenido mucha mano también detrás de todo esto y te agradezco que me hayas podido contactar con Gonis y también con Tamara. Tío, ¿tenías alguna pregunta? Sí, son dos preguntas bueno, una es un comentario, porque en serio dicen que a veces las coincidencias no existen, pero esta está muy curiosa. En la cosa esta que mandan de Uno TV, acaba de llegar una nota de lo que dice la SEP en relación a la Asociación de Padres de Familia. Y esto dice, frente a los señalamientos de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares sobre un posible regreso a clases presenciales en las escuelas privadas afiliadas a dicha asociación el próximo 1 de marzo, la SEP informa que la apertura de los planteles educativos dependerá de las disposiciones sanitarias vigentes. O sea, en pocas palabras se está diciendo que no. Dice, asimismo se informa que el regreso a clases presenciales será seguro, ordenado, gradual y cauto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico, ese que dice Gatell que no tiene relevancia, pero que él inventó, esté en verde y conforme lo determinan las autoridades locales. De esto se desprenden las dos preguntas que les quiero hacer. Primero, ante estas conversaciones que tienen estos comités de las escuelas, al final hay una autoridad y sobre todo pensando en todos los niveles, tanto en preescolar como primaria como secundaria, la SEP es la que manda. En algunos casos en la preparatoria llega a mandar lo que es la UNAM. Y también existe una Secretaría de Salud que hoy el titular nunca aparece, el señor Alcocer está a la sombra del otro del señor Gatell, pero al fin y al cabo son autoridad. Eso es lo que manda. Y voy a las preguntas concretas. Si la SEP dice
las escuelas no deben de abrir como autoridad y pensando que estamos esperando tener un país que esté dentro de un Estado de Derecho. Al final la última palabra la tiene la SEP, esa es la primera pregunta y la digo rápida junto con la otra. Y ustedes como movimiento de Abre mi escuela y presencial es esencial, como aparece en este súper, ¿qué opinan de esta asociación de escuelas particulares que se están pasando por el arco del triunfo todas reglamentaciones y por sus fueros? Decir por sus fueros es como decir otra cosa, pero más sano. Por sus fueros quieren abrir el próximo lunes. Esas son mis preguntas. ¿Voy? Sí. Ok, ahí les va. Dicen que vamos a abrir de manera segura, ordenada, gradual y cauta. ¿Alguno de ustedes tienen idea de a qué se refieren con estas 4 Obvio palabras? no. O Obvio sea, no. ya empezaron a asegurarse de que existe una planeación para que eso suceda y que entonces abriremos cuando el semáforo esté en verde. Chiapas, Campeche, ¿cuántos meses duró Campeche en semáforo verde? ¿5? Sí, y 6. no abrieron. Campeche, Chiapas está en verde ahorita. ¿Ya están abiertas sus escuelas? No. Entonces, Tamara y yo representamos movimientos súper respetuosos de nuestras autoridades, pero no por eso agachados y No obedientes, sumisos, no sumisos. sumisos. Claro. Entonces, nosotros nos acercamos y les pedimos a nuestras autoridades que justo empiecen a determinar a qué se refieren con seguro, ordenado, gradual y cauto, para que en cuanto esté el semáforo en verde, los niños el día 1 del semáforo verde de cualquier estado estén de la manera en la que se determinó en sus aulas. No pretendemos hacerlo sin su autorización. Comprendemos que hay muchísima información que nosotros no tenemos para tomar decisiones, pero sí los instamos a que se empiecen a mover, porque justo lo que dice Ana Luisa, ¿cómo voy a planear de hoy para mañana para una escuela de 5,000 alumnos? No sucede. Ana, tienes una pregunta. Sí, y es como parte de lo mismo. Vamos a regresar escalonados, por poner un ejemplo. Pero yo, mamá de 2, decido que mis hijas no irán a la escuela. Y así como yo, habrá muchas familias que decidan no regresar a la escuela de manera presencial. Ajá. ¿Cómo nos vamos a organizar de los que sí están en la escuela a los que sigan en línea? Y es una ¿cómo chamba. vamos a asegurar que a estos niños que se queden en casa, porque también como papás es nuestra obligación cuidarlos? Sí, es un derecho a la educación, pero yo creo que también derecho máximo es la salud y que estén protegidos, ¿no? Entonces, estos niños que se queden en casa, ¿cómo les va a afectar emocionalmente y psicológicamente el ver que sus demás compañeros ya están fuera y ellos siguen en línea? Yo creo que independientemente, perdón, de que estén unos afuera y unos adentro, el confinamiento está afectando psicológica y socialmente a los niños. Eso sí está documentado ya, ¿no? Y sí lo podemos ver y estoy hablando probablemente de los niños que están completamente confinados, o sea, volvemos a los mismos, ¿no? Quizás ahorita ya no todos lo están, sin embargo, como a nivel educativo, sí. Y yo considero que va a ser una chambota, como dice Donis, y va a ser una cuestión de mucha estrategia de los colegios, pero lo va a tener que ofrecer. Si los colegios quieren abrir, vamos a tener que acatar muchísimas cosas que van a ser muy complicadas, a lo mejor van a requerir de mayor inversión, incluso en maestros o lo que sea, para que se pueda sostener un sistema en línea y un sistema presencial. Porque además, si en una escuela tan grande vamos a tener que hacer regresos escalonados, que bueno, yo estoy hablando a lo mejor de una escuela que no se asemeja a la mía, pero a lo mejor también lo tendría que hacer escalonado. Unas veces van a tener que tomar las clases en línea y otras veces van a tener que tomar las clases presenciales. Entonces, la manera en que se va a dar y brindar la educación va a cambiar sí o sí 180 grados, ¿no? O sea, no va a poder ser como creemos que era antes o como era antes, ¿no? No va a ser igual, va a tener que adaptarse a las necesidades actuales. Miren, yo tengo una analogía que la semana pasada tuvimos a Pedro Ferriz y él nos dijo que esta pandemia está siendo como la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades y los gobiernos se tuvieron que adaptar a las nuevas realidades por el nivel de destrucción que había en el planeta.
Ok. Para mí esto es un poco, se asemeja un poco a al resultado de la sociedad civil después de los temblores del 85 y del 17. Los gobiernos quedaron rebasados por sus capacidades y la sociedad civil salió a ayudar a la gente. Salió a sacar gente de los escombros, llevó comida, pusieron, o sea, hicieron muchas cosas. Yo creo que es un poco algo que tenemos que hacer. Lo único que a mí me da temor, o sea, yo sería de los que, y estoy yo a favor de que se abran las escuelas, ¿eh? O sea, independientemente de este debate, yo estoy a favor. Lo único que yo siento que es una pared que tenemos enfrente es que tenemos un gobierno lleno de gente inepta, lleno de gente que no, o sea, que, a ver, si Gatell no respeta un semáforo que él instituyó y cuando, tío, no seas payaso, el, que cuando él pone el rojo, nadie respeta el rojo y la gente sigue en la calle, ¿cómo pretende? O sea, es que yo estoy tratando y no le estoy echando a ustedes el paquete. O sea, les estoy preguntando honestamente, como papás, como sociedad, ¿cómo lograr abrir con el gobierno de incompetentes que tenemos? Porque tienes que pasar por una pared o por una bardita que se llama Secretaría de Educación Pública. Y si no pasas por esa bardita, no puedes abrir porque al día siguiente te cierran. ¿Quién puso a esas autoridades ahí? Sí, claro. Entonces, Gracias, Miss. Ya nos contestó la Miss Gonis. ok, Perfecto. entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con nuestra responsabilidad civil Sí, sí. en nuestro ámbito de competencia. Pero ¿no? en el Yo voy corto a la plazo, SEP, Gonis. no hay corto plazo. O sea, todos quisiéramos de Easy Fix. No existe. Nos tenemos que poner a chambear. Y nos tenemos que poner a chambear no por las escuelas privadas que lo van a resolver en 2 patadas. Nos tenemos que poner a chambear por las escuelas públicas. Eso está Entonces, bien. yo voy a la SEP y les digo, a ver, ¿cuánto dinero hay? Y me dicen, 0, ¿no? El Congreso aquí en San Luis, la Comisión de Educación, ¿cuánto dinero hay asignado para la rehabilitación de las escuelas? No rehabilitación, para el, ¿cómo se dice? Acondicionamiento. De las escuelas. El acondicionamiento. Absolutamente nadie puso sobre la mesa que se iba a necesitar dinero para acondicionar las escuelas. Pero Claro. dicen, pero igual no nos toca, ¿eh? Eso le toca al federal. Le digo, igual a mí no me toca estar sentada aquí hablando con ustedes y aquí estoy, porque a Bien. mí la educación me interesa. Entonces, tú eres de la Comisión de Educación. ¿Por qué no estás gestionando ese recurso? Entonces, no, yo creo que no se trata de hacer señalamientos, se trata de que si todos los mexicanos asumimos nuestra responsabilidad, no pongas esa cara, yo confío Es un poco en... utópico lo que estás diciendo, Gonis. Con todo respeto, a ver, estoy de acuerdo en que nosotros somos responsables. Ellos al final del día son, o sea, son nuestros empleados, porque con nuestros impuestos nosotros hacemos que esos presupuestos se ejerzan. Pero la realidad, o sea, lo que hoy estamos viviendo tristemente es que nos tocó el peor gobierno en el peor momento posible. Y yo no es que le esté aventando la pelota al gobierno y diga, es culpa del gobierno y punto, se acabó. No. Ojo, nosotros, por ejemplo, tú, ¿contra quién te peleaste para abrir? O sea, ¿contra quién luchaste? Porque seguramente te encontraste 25 burócratas que te dijeron, señorita, eso no va a pasar. No es contra quién, es con qué. Y te voy a decir con qué. Ok, dinos con qué. Con la utopía de la que estás hablando. Porque Pepe Mujica, que soy su fan, dice, hay que meterle a la vida un poquito de utopía. Entonces, a mí no me gusta que la gente me diga que no se puede, porque yo creo que si estamos aquí sentados, podemos generar que se pueda. Está difícil, sí está difícil. Es un monstruo de 7 cabezas, sí es cierto, pero podemos generar voluntades. Los mexicanos hemos dado muestras de que sabemos organizarnos, no una vez, muchas veces. Sí, eso es cierto. El problema es que ahorita no vemos la crisis inmediata, no la estamos viviendo aquí ahorita como a lo mejor cuando fue un temblor, pero se está construyendo una crisis nacional importantísima. ¿Sí? Y estas son las cosas que siguen preguntando cosas, pero yo digo, si de 170 países que cerraron sus escuelas en un momento dado, solo 25 países no han encontrado la manera de abrir, aunque sea parcialmente, no quiero ser de esos 25 países. No quiero ser de esos 120, de esos 25 países, quiero ser de los otros. Entonces, por eso hoy, siendo una administradora de un colegito en San Luis Potosí,
¿sí? Me encuentro tocando las puertas hasta que, aunque sea por cansancio, me escuchen y ir teniendo, fíjate, en noviembre de verdad, nosotros teníamos que convencer a, tú, ¿cómo fue que diste con nosotros? Yo no te hablé. Entonces, algunos No, logros se están teniendo. tu labor es súper loable. Voy a darle la palabra al tío porque tiene comentarios Sí, de la perdón. gente, pero tu labor es muy Perdón, loable. perdón. Tío, por favor. Bueno, aparte de que se está dando una discusión y un intercambio de ideas muy interesante entre la gente del chat, Sí, se están dando con todo. se están, no, en serio, se van a agarrar a sopes. Bueno, antes que nada, hay muchas felicitaciones hacia ustedes. Por ejemplo, Paola López Guiardielo dice, hay que tomar en cuenta que estamos en un gobierno, que tenemos un gobierno patético. Jessica Montever, bueno, Jessica le está contestando a otra de las personas, entonces, entre lo que nos preguntan y lo que se contestan entre ellos hay muchas cosas, pero sí quiero decirles que hay mucha gente que está felicitándolos. Por ejemplo, Octaviano Vargas dice, la educación en México lleva décadas enferma y le urge más que nunca una vacuna. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que aparte del problema que existe ahorita de la pandemia, ya la educación. Nosotros tuvimos de invitado también a David Calderón, que es presidente de Mexicanos Primero, y ayer tuvimos una conversación con él en el cual hablaba, le preguntamos sobre la postura que tiene y qué piensa de ustedes. Es un tipazo. Y es un tipazo, y decía que ustedes, y se los paso al calce, dijo que eran gente valiente. Así dijo. Tal Son cual, valientes. son gente valiente. Y obviamente están ahorita en el ojo del huracán, por lo que también hacen la Asociación de Escuelas Privadas. Yo quiero empezar a terminar el programa de hoy, porque al fin y al cabo todo tiene un principio y un fin, diciéndoles una cosa muy real. Yo en lo particular, me cuesta mucho pensar en el regreso a clases. Es la opinión de Luis Ernesto, no es la opinión de Estereotipos. Tengo muchas cuestiones de miedo y de precaución, porque lo veo, yo a lo mejor no se nota, pero estoy gordo, entonces soy una persona de alto riesgo y mi maestra... Es la cámara, tío, es la Y cámara. mi maestra, ¿no me permites? Y mi esposa es maestra. Sin embargo, tengo que reconocerles algo a ustedes dos y por lo tanto a todo el movimiento que representan, y es que lo que están buscando, a diferencia de la asociación, no es abrir por abrir. Lo que están buscando es diálogo, lo que están buscando es alternativas, es protocolos, si me permiten decirlo de esta manera, es el cómo sí. Tienen casos de éxito que podrían ser discutibles comparando la Ciudad de México con San Luis, que creo que no vale la pena entrar en ese debate. Quiero agradecerles de verdad que estén hoy en Estereotipos. Las vuelvo a comprometer a que por favor terminando, o mañana, no tiene que ser terminando, pero que se puedan meter al video para poderle contestar muchas de las dudas que tiene la gente. Pero de verdad, yo en lo particular quiero agradecerles sobre todo esa postura de diálogo, no de imposición, no es de porque yo creo que esto tiene que ser, que suceda, y agradecerles que estuvieron en Estereotipos. Muchas gracias, Gonis, muchas gracias, Tamara. Ana, por favor. Yo también, concluyendo un poco, siento un punto muy importante aquí. Ha habido muchos comentarios de gente que dice que los niños, nuestros adolescentes se están deprimiendo. Sí, estoy de acuerdo. Eso es una verdad absoluta y no la podemos tapar. Nuestros niños se están deprimiendo, pero el regreso a escuela, ¿sí? Presencial, nos va a garantizar que esa depresión se vaya, se esfume. Tenemos una pandemia y esa pandemia sigue, ¿no? Y es una realidad. Y hasta que no estemos todos vacunados, y aquí hasta alguien comentaba un dato que dice que para que se dé la inmunidad de rebaño se necesitan 3 años. Entonces vamos a estar 3 años más viviendo esta situación de niños que están teniendo a sus padres en casa sin ir a trabajar y sin ir a ver a los abuelos, etcétera. Mi pregunta es, sí, los niños se están deprimiendo. Garantizamos que el abrir escuelas, regresar a escuelas, ¿esto se va a esfumar? ¿Vamos a lograr que esta parte de esta problemática termine? ¿Es pregunta? Sí. Ayudaría muchísimo. Adelante. Perdóname, yo te diría que es muy difícil que nosotros podamos responder a esa pregunta, porque para eso necesitaríamos, bueno, pero sí te puedo decir que sí, el origen de esas depresiones es el encierro prolongado. Entonces, es medio matemática de cada quien. Al final, en mi opinión personal,
Tamara lo dijo rápido porque ella es psicóloga y lo debe de saber, sí vamos a ver una mejoría indiscutible, porque sí está directamente ligado al encierro prolongado. Y Entonces, agregado, los adolescentes, porque ahorita fue la pregunta muy directa a los adolescentes, no es a lo que me dedico en el colegio, pero sí soy psicóloga y soy psicóloga familiar también. Que no hablamos ahorita, no nos metimos a las broncas que están surgiendo en temas de familia, de violencia, bueno, sí, etcétera, sí, pero sí, bueno, sí. son, uy, este tema da para muchísimo. Pero en temas de adolescentes, los adolescentes necesitan de sus pares. Es el momento en que para su oportuno desarrollo, ¿no? Ellos convivan, intercambien con sus pares. Y este tiempo de adolescencia nadie se los va a regresar. De pronto ese chavo de 16 años va a tener 20 y ese de 14 va a tener, ¿no? 18. Entonces, si nos esperamos esos 4 años, ¿no? Esos 3 años, vamos a quitarles una época crucial en su desarrollo. Y Sobre todo eso, que, perdón, y sobre, en la adolescencia es una época de reparación también. Si nos, si nos concentramos un poquito como en las teorías, incluso psicoanalíticas y demás, es una etapa de elaboración y donde tienen una segunda oportunidad de enfrentarse como a ciertos temas que tienen ahí atordones de la infancia y demás. Entonces, es muy importante vivir la adolescencia como tiene que ser. Y para vivir la adolescencia como tiene que ser, tiene que existir la socialización, sí o sí. No me Entonces, quiero salir del tema porque hemos tenido un especialista en adolescentes y un día nos comentaba María Amelia que justamente los adolescentes buscan a sus pares, no buscan a sus papás, no buscan a nadie más que a sus pares de su propia edad para resolver muchas cosas, como lo dices. Un comentario antes de despedir y agradecerles. Por ejemplo, Juan Pablo dice, mi hija de 3 estaba muy mal, decidimos mandarla al kinder y volvió a ser la niña encantadora que era. El de 6 pasa de la carcajada al llanto, él no tiene la opción de regresar. Bueno, son comentarios que nos sigue mandando la gente que ojalá lo que les quiero pedir antes de concluir, les quiero agradecer tanto a Gonis como a Tamara su valiosísimo tiempo, sus pantalones, su iniciativa tan valiosa para poder hacer esto y por poder contribuir con un granito de arena o con una cubeta de arena a nuestro país. Y quiero que por favor sigan en nuestras redes, tanto en Estereotipos, en Facebook, que le den like a este programa, que sigan al tío en Twitter o en Instagram, que es @lectío, a Ana Luisa, que es @analu7408, o a un servidor, que es @loporti, y también que pongan mucha atención en las publicaciones que tienen en Abre mi Escuela y en Presenciales Esencial, porque ahí hay documentación, ahí hay sustento. No es nada más abrir por abrir a lo tonto. Ellas llevan mucho tiempo documentándose y preparándose para que esto se logre de una manera exitosa. ¿Algo más que quieran agregar, compañeros Luis Ernesto, Ana Luisa? Ana. Bueno, yo nada más para concluir y para darle voz a toda la gente que nos está preguntando. Quien quiera unirse, ¿no?, a este movimiento como padre de familia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, a mí me interesa, yo quiero que se abra la escuela, ¿qué tengo que hacer? entrar a nuestra página y ahí hay un formato de registro, se registran y en la próxima semana nos comunicamos con ellos y les decimos quién está en su estado apoyando Eso está para que buenísimo. puedan activamente formar parte del ¿Esta página está en Facebook o en dónde está? ¿O es una página de en internet? Facebook. En Facebook. No, es en Facebook. En Abre mi Facebook, Abre mi escuela. Escuela. Okay. Abre mi escuela. Tamara. muchísimas ¿Ustedes? gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que esto es lo que queremos, poder exponer en todo lo que hemos investigado, estudiado, evidenciado, y tener un foro, ¿no?, para empezar a discutir estos temas, que no sea de porrazo, que no sea como luego se nos avisa de ya, la próxima semana sí vas a poder y no estemos preparados y entonces sí se haga un caos. Claro. Que podamos como sociedad civil, en verdad, todos concientizarnos, ser empáticos, unirnos y apoyarnos a que tantos niños de públicas como privadas vuelvan a un regreso a clases seguro y responsable. Perfecto. Gracias, Tamara. Tío, ¿querías decir algo?
Bueno, sí, otra vez agradecerles, felicitarles por la valentía, felicitarlas sobre todo por buscar el diálogo. Creo que lo más valioso que han presentado hoy, si me permiten decirlo así, es buscar el diálogo, no tener una postura de se abre porque se abre. Y aprovechar, bueno, antes que nada agradecerle a toda la gente que nos está viendo en este programa especial, que lo que buscábamos precisamente era el debate, insisto, en el chat hay un debate, pero se están dando hasta con la cubeta. De verdad, perdón que sea tan reiterativo, pero sí les pido si pueden luego participar de ese debate sin que se agarren a cubetazos. E invitar a toda la gente que nos está viendo a que nos vea todos los jueves a las 6:30 en el programa de Estereotipos. Este fue un programa especial, pero que nos vean todos los jueves. Y este jueves vamos a tener un invitadazo. Vamos a tener a Juan Miguel Zunzunegui, que nos viene a hablar de su libro más reciente. Y cuando digo más reciente es porque lo terminó ayer. O sea, literalmente lo terminó ayer. Es su libro más reciente, El regreso de Quetzalcóatl, y vamos a hablar de muchos temas. Este jueves a las 6:30. Gonis, de verdad, muchísimas gracias. Tamara, muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos está viendo, de verdad, muchísimas gracias por vernos, por participar y sobre todo porque se dio algo que pedimos al principio y que creo que para este tipo de diálogos es importantísimo, que es el respeto, y ese siempre se va a valorar. No vaya a ser como algunos patanes de la radio que no respetan. Oye, tío, te voy a decir una cosa. Gonis y Tamara, este espacio va a estar siempre abierto para ustedes. Nos decían algo que querían traer un doctor. Si podemos hacer luego otro panel con un doctor, también estaría padre. O sea, ver qué avance hemos tenido a lo mejor en un par de meses, estaría padrísimo repetirlo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escucharon durante 1 hora y media, de verdad. Muchísimas gracias. Ana Luisa y el tío, yo quisiera platicar con ustedes y que me dieran la oportunidad de convencerlos, porque tengo la información justa y necesaria. Sé que puedo. Sé que puedo. Perfecto. Encantado de platicar. Nosotros también siempre estamos abiertos al diálogo. Eso es una realidad. Ahí la llevas, Gonis, ahí la llevas. Necesitamos que todos seamos parte de la solución, de verdad. No podemos aplazarlo, porque solo no se va a resolver. Claro, mil gracias. Perdón, y algo más importante, estamos viéndonos como muy, muy mal. ¿Algo que quieran ustedes decirle a la gente que las está viendo aparte? ¿Algo así particular que quieran dejarles algún mensaje nada más para moverles? Yo me quedo con lo que dijo Gonis al final, que abrámonos a escuchar toda la información que existe y que sea información formal y que sea información bien documentada, para que entonces nuestra postura, sea cual sea bien documentada. Y perfecto. De esa y no manera en base al miedo, porque el miedo nos colma a todos. Yo les digo, claro, teniendo permiso me tardé 1 mes en abrir por el miedo que tenía, porque es real, ¿no? Entonces sí. Pues, gracias. Muchísimas gracias. Y insisto, a toda la gente que nos vea el jueves, va a estar con nosotros Juan Miguel Zunzunegui presentando su reciente libro. Los esperamos el jueves. Gracias, chochos. Gracias, Ana. Gracias, Gonis. Gracias, Tamara. Gracias a todos. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Bye.